En lo alto de la sierra, donde el viento parece llevar consigo siglos de historias olvidadas, se escondía una pequeña aldea de casas de piedra con techos de teja envejecida. Ese lugar, donde el sol tardaba en asomarse y las noches eran más largas que los días, era hogar de doña Marta. Era una anciana de manos arrugadas, espalda encorvada y mirada tranquila, como el cielo justo antes del amanecer. Vivía sola desde hacía años, pues sus hijos se habían marchado en busca de un futuro mejor, pero ninguno había regresado. Algunos ni siquiera le escribían, y ella, sin embargo, permanecía allí, aferrada a su tierra y a su fe. Con su rebozo gris al hombro y sus pasos lentos y pesados, cada mañana barría su pequeño patio de adobe y saludaba con cariño a las gallinas que ya casi no ponían huevos y que, como ella, parecían seguir adelante por pura fuerza de voluntad. La sequía no solo había secado los ríos, sino también las esperanzas del pueblo. El maíz escaseaba y las cocinas de piedra ya no solían humear con el aroma de los guisos. Doña Marta, quien siempre compartía lo poco que tenía con los demás, se encontraba ahora sin nada. Esa mañana, al revisar su tinaja, solo encontró un puñado de granos de maíz, lo último que le quedaba. Suspiró no con resignación, sino con cariño. Acarició los granos como si fueran hijos y decidió usarlos para preparar atole. No sería un festín, pero al menos calmaría su estómago y su corazón una vez más. Mientras molía los granos en el metate, recordó los días en que su mesa se llenaba de risas, de cantos infantiles, de tortillas al centro y café compartido. El fogón chisporroteó mientras la olla comenzaba a hervir y el suave aroma del maíz cocido se mezclaba con el olor a leña, llenando su humilde hogar de una dulce nostalgia. Doña Marta sirvió el atole en una jarra de barro que ya tenía una rajadura y se sentó en su banquito de madera. Cuando alzó la taza hacia sus labios, alguien tocó a la puerta. Era raro que alguien llegara a esa hora y durante un momento dudó. Luego se levantó lentamente y abrió la puerta. Ante ella se presentó una niña delgada de unos 9 años. Llevaba una blusa rota, los pies descalzos y las mejillas cubiertas de polvo, pero en sus ojos había una súplica que no necesitaba palabras. «Abuelita, ¿tendrás algo calientito?», preguntó la niña con una voz suave pero firme. «Tengo días sin probar bocado». Doña Marta la miró por un instante y sin decir una palabra, se dio la vuelta. Tomó la jarra con el atole y sirvió todo en un pequeño jarrito. También sacó un pedazo de tortilla que había guardado desde la noche anterior y lo colocó todo sobre una bandeja. Con manos firmes y el corazón latiendo fuerte, le entregó el alimento. «Toma, hija», dijo, «Dios siempre da. Hoy me dio a mí el privilegio de dártelo a ti». La niña, con los ojos grandes y húmedos, recibió el alimento como si fuera un tesoro. Apenas pudo pronunciar un gracias antes de dar media vuelta y marcharse. Se detuvo un momento y miró a doña Marta con dulzura. «Dios nunca olvida a quien da sin medida. Que su casa vuelva a llenarse, abuelita», murmuró la niña antes de desaparecer entre la neblina de la sierra. Doña Marta se quedó inmóvil en la puerta mirando cómo la figura de la niña se desvanecía. Cerró la puerta con calma. Ya no tenía ni un grano de maíz ni leña suficiente para otro día, pero su corazón ardía con una esperanza extraña que no provenía de la comida, sino de lo que acababa de hacer. Y esa noche se quedó dormida profundamente, sin saber que al amanecer algo cambiaría para siempre. El amanecer llegó con una suavidad inusual. El sol, perezoso, apenas tocaba los tejados de las casas de piedra del pueblo, como si el cielo mismo respetara el silencio que reinaba en la aldea. El viento, que había sido constante durante los días de sequía, ahora parecía estar dormido, respetando la quietud del aire y de las almas que habitaban aquel rincón del mundo. Doña Marta,
despertó con la lentitud de quien ya no espera sorpresas. Se incorporó despacio, como siempre, sin prisa. Sus huesos crujieron al moverse. Su estómago, vacío desde la noche anterior, comenzó a hacer ruido, pero en su pecho no había ni rastro de desesperación. Algo diferente en ella, algo que ni siquiera entendía, la mantenía serena. Como cada mañana, se acercó a la alacena, no con esperanza, sino con la costumbre de tantos años. Abrió la puerta de madera con manos temblorosas, esperando ver el vacío habitual. Pero algo la detuvo. El aire en la casa se hizo espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Doña Marta cerró los ojos un momento y con un suspiro los abrió de nuevo. Ante ella, en la mesa, descansaba un costal mediano lleno hasta el tope de maíz recién molido, una tinaja con agua clara como salida de un manantial, un manojo de leña seca y sobre todo algo que nunca había visto en su casa, una canasta con frutas frescas que nadie cultivaba ya en el pueblo. Doña Marta retrocedió un paso. Se frotó los ojos como si creyera estar soñando, pero al volver a mirar, lo que veía era real. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas en el suelo de tierra apisonada. Las lágrimas comenzaron a brotar con fuerza. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro, de gratitud, de esa emoción profunda que solo se conoce cuando se ha tocado fondo y Dios responde. «Gracias, Señor», susurró con la voz quebrada. «Gracias por no olvidarte de mí». Esa mañana, doña Marta no cocinó para sí. Tomó el maíz y lo molió en el metate que había sido de su madre. Encendió el fogón con esmero, cuidando cada detalle, como si el mismo acto de cocinar fuera una oración. Preparó atole y tortillas como en los viejos tiempos, cuando aún su hogar se llenaba de risas y sonidos familiares. No tenía que pensar a quién dar. Ella ya lo sabía. Salió por las calles polvorientas, tocó puertas, saludó con cariño a cada niño. Le dio a cada madre un jarrito de atole tibio, a cada hombre una tortilla. Y con una sonrisa sincera les dijo: «Dios no se ha olvidado de ti». Nadie sabía cómo había conseguido tanto. Algunos miraban sorprendidos, otros lloraban al recibir el alimento. Un vecino, intrigado, se atrevió a preguntar: «¿De dónde sacó tanto, doña Marta? Si ayer ya no tenía nada». Ella solo sonrió, con ternura, y respondió: «¿De dónde viene toda bendición verdadera? Del cielo, cuando uno da sin esperar». Pero lo que doña Marta no sabía era que no todos en el pueblo recibían su generosidad con alegría. En una de las casas más grandes, una mujer de rostro duro y mirada envidiosa observaba la escena con desdén. Doña Pura, que durante años había acumulado víveres para sí, pero jamás los compartía, cerró la cortina con furia. Miraba con resentimiento cómo los niños reían y las madres agradecían a la anciana. «¿Por qué a ella sí y a mí no?», murmuró con amargura mientras el veneno de la envidia comenzaba a nublar su mente. Ese veneno se filtró poco a poco entre otros habitantes del pueblo. Algunos murmuraban que doña Marta debía estar haciendo algún trato secreto. Otros decían que algo no estaba bien, que una sola persona no podía tener tanto cuando el pueblo entero apenas sobrevivía. Y poco a poco, la semilla de la sospecha fue creciendo, hasta que esa misma noche, un grupo de personas, movidas por el rencor y la codicia, decidió actuar. A la madrugada siguiente, irrumpieron en la casita de doña Marta. Ella estaba de pie junto al fogón, calentando el atole para llevar a los niños. Apenas tuvo tiempo de mirar sus rostros endurecidos antes de que le gritaran: «¡Fuera de aquí, vieja mentirosa! Si tanto fe tienes, que Dios te mantenga fuera también». Alguien le arrebató la olla del fuego, otros sacaron los costales de maíz y los canastos de fruta. Se empujaban entre ellos como si su hambre fuera mayor que su vergüenza.
En minutos, la casa quedó vacía y doña Marta, con su manto viejo sobre los hombros, fue obligada a salir bajo la luz fría del amanecer. No dijo nada, no gritó, solo bajó la cabeza mientras sus ojos se humedecían, pero no por rabia, sino por el dolor que le causaba la ingratitud. Caminó hasta un viejo corral abandonado en las afueras del pueblo, donde, años atrás, dormían los borregos que criaba con su esposo. Se sentó en el rincón menos frío, abrazó sus rodillas y miró al cielo. «No me dejes, Señor», susurró con voz quebrada. «Yo no les guardo rencor, pero ¿qué será de ellos ahora?». Mientras tanto, en el pueblo, aquellos que habían saqueado su casa celebraban su triunfo. Comían hasta saciarse, reían y se burlaban de los que creían en los milagros. Pero esa misma noche, un cambio extraño se desató. Nadie lo notó al principio, pero poco a poco las tinajas de agua comenzaron a amanecer vacías. Los costales de maíz que robaron se endurecieron como piedras. Lo peor fue el alimento. Todo lo que cocinaron comenzó a oler rancio, insípido, casi incomible. Los niños despertaron con náuseas, las mujeres se sintieron mal del estómago, y los hombres, por más que intentaban avivar el fuego, no lograban que el pan robado alimentara a nadie. Pero el mayor castigo no fue el hambre, sino el silencio. Ese silencio pesado, lleno de culpa, que se colaba por las rendijas de las puertas y hacía que hasta el más orgulloso bajara la mirada. La sospecha y la envidia que habían sembrado se convirtieron en su propia condena. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y opaco, como si el universo mismo hubiera decidido que el pueblo debía enfrentar las consecuencias de su avaricia. El sol no logró romper las nubes y el aire estaba tan denso que parecía no moverse. La sequía, que había dado una pequeña tregua durante unos días, volvió con fuerza y los pozos que aún contenían algo de agua se vaciaron de golpe, como si fueran vacíos por arte de magia. Las hojas de los árboles se marchitaron rápidamente y los campos de maíz, que aún quedaban algunos, se secaron sin explicación. Dentro de las casas, el desasosiego comenzó a crecer. Los alimentos que habían sido tomados de la casa de doña Marta se descomponían rápidamente. Las tortillas se volvieron duras y gomosas, el agua se volvió amarga y la fruta robada se pudrió en pocos días. Los niños, que solían reír y jugar por las tardes, se despertaron quejándose de dolores en el estómago. Los adultos intentaron cocinar, pero todo lo que preparaban se volvía incomible, como si algún hechizo hubiera caído sobre el pueblo. Era un silencio pesado que se iba apoderando de todos. Nadie habló al principio, pero a medida que el día avanzaba, la culpa comenzó a colarse en cada rincón, como el viento que no soplaba, pero que todos sentían. La gente comenzó a darse cuenta, aunque a regañadientes, de que algo había cambiado. Quizás pensaban, tal vez sí había algo más en todo esto. Tal vez realmente doña Marta había sido bendecida y tal vez ellos, al robarle, habían destruido esa bendición. Mientras tanto, doña Marta permanecía sentada en el corral abandonado, mirando al cielo gris, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas. No lloraba de rabia ni de tristeza, sino por un dolor más profundo, ese dolor de ver cómo los seres humanos pueden olvidar tan fácilmente la bondad y la gratitud. Aunque la traición le había calado hondo, su corazón seguía lleno de esperanza. Ella sabía que no se trataba de lo material, de la comida, ni de las bendiciones tangibles. Lo que más le dolía era la pérdida de la compasión y el amor que había dado sin esperar nada a cambio. Esa misma tarde, mientras el pueblo sufría la consecuencia de sus actos, los murmullos comenzaron a cambiar de tono. Algunos, los que todavía quedaban con algo de humildad en el corazón, comenzaron a cuestionarse si realmente habían hecho lo correcto. Aquellos que aún recordaban los días en los que doña Marta les había dado de comer,
sin pedir nada a cambio, comenzaron a sentir la urgencia de buscarla, de pedirle perdón, porque aunque la comida no volviera a llegar a sus mesas, sabían que lo que más necesitaban en ese momento era el perdón de una mujer cuya bondad había sido mucho más grande que cualquier sacrificio material. Así, un grupo de vecinos decidió al fin ir a buscarla. El camino hasta el viejo corral, donde doña Marta se refugiaba, parecía largo, aunque en realidad estaba a solo unos pasos. Cada paso que daban parecía pesar más que el anterior, como si la culpa de todo lo ocurrido se les hubiera colado en el alma. Nadie hablaba. Todos sabían lo que había sucedido, pero nadie se atrevía a romper el silencio. El arrepentimiento pesaba más que cualquier otra cosa. Al llegar, la encontraron sentada bajo la sombra de un mezquite seco. Sus manos, que antes temblaban con la fatiga de los años, ahora tejían lentamente una bufanda de colores desvanecidos. Su rostro no mostraba ni enojo ni juicio, solo una profunda tristeza, como la de una madre que mira a sus hijos después de haber fallado. Nadie se atrevió a interrumpirla, hasta que una mujer dio un paso adelante y susurró, con la voz quebrada: «Doña Marta, venimos a pedirle perdón». La anciana levantó lentamente la vista. Su rostro, sereno como siempre, se clavó en ellos. La luz de sus ojos no mostraba rencor, solo una pena profunda, como si todo lo que había ocurrido le hubiera atravesado el alma. La mujer que habló dio un paso atrás y un hombre, el más rudo de todos, se arrodilló ante ella. «No tenemos excusas, solo remordimiento», dijo con voz baja, casi ahogada. «Si Dios aún la mira con favor, si usted puede regresar, tal vez la vida también regrese con usted». Doña Marta suspiró, no de frustración ni de rabia, sino de una resignación pacífica. Miró al grupo con una tristeza infinita, pero no con ira. Su voz, suave pero firme, resonó en el aire. «La vida no se fue por mí, se fue porque ustedes olvidaron algo muy importante, olvidaron la gratitud». Luego, con manos temblorosas, se levantó. No los miró con juicio ni rencor, solo con una sonrisa apenas visible en su rostro arrugado. Y con un leve gesto les dijo: «No los guardo rencor, porque si yo doy alimento, Dios da misericordia». Los hombres y mujeres, avergonzados y con los ojos llenos de lágrimas, comenzaron a llorar. Unos se arrodillaron, otros simplemente repitieron entre dientes: «Perdón, doña Marta, perdón». Doña Marta los miró con ternura. Luego, con sus manos temblorosas, recogió la bufanda que había estado tejiendo y se cubrió con su manto de lana. Sin decir más, dio un paso hacia ellos y comenzó a caminar hacia el pueblo. Todos, con el corazón lleno de arrepentimiento, la siguieron. El cielo seguía gris, pero algo había cambiado en el aire. No era el sol el que se asomaba, sino la esperanza, como un cálido resplandor que se filtraba entre las nubes. El tiempo pasó y el pueblo lentamente comenzó a sanar. No fue un cambio inmediato ni fácil, pero el arrepentimiento sembró una semilla de transformación en los corazones de aquellos que, antes cegados por la avaricia, ahora comprendían el verdadero significado de la generosidad. Doña Marta, con su alma ligera, seguía despertando cada mañana para preparar su fogón y cocinar con las manos temblorosas, pero ya no por necesidad, sino por el amor que había resucitado en su corazón y el de su comunidad. La historia de su milagro se difundió por todo el pueblo, pero también más allá de sus fronteras, como una lección de humildad, de amor incondicional y de fe. La gente que había sido testigo de su bondad se convirtió en un reflejo de su generosidad, llevando esa luz a otros rincones del mundo. Doña Marta
ya no era solo una anciana en la aldea, sino un símbolo de esperanza y compasión. Un recordatorio de que incluso en los momentos de oscuridad, cuando todo parece perdido, la bondad puede abrir puertas que el dinero y la avaricia jamás podrán alcanzar. Los días transcurrieron y, cada mañana, cuando doña Marta se levantaba con el alba, su corazón ya no temblaba por la soledad ni la pobreza. Su vida estaba llena de un propósito más grande, el propósito de dar, de compartir lo que tenía, sin miedo, sin esperar nada a cambio. Su casa, que alguna vez estuvo vacía, ahora estaba llena de risas, de niños que corrían alrededor de su fogón, de madres que agradecían su generosidad con lágrimas en los ojos, de hombres que, al igual que ella, habían aprendido a dar sin medida. Una tarde, mientras preparaba las tortillas del día, alguien tocó suavemente a su puerta. Doña Marta se detuvo, sorprendida. Al abrir, se encontró con la niña que había llegado a su casa semanas atrás, con el rostro sucio y la mirada llena de desesperación. Ahora, la niña sonreía con una paz serena. Su ropa, aunque aún humilde, ya no estaba raída, y en sus manos sostenía un ramo de flores silvestres. «Abuelita», dijo con voz suave, «gracias por aquella tortilla». Doña Marta quiso hablar, pero algo la detuvo. En los ojos de la niña había una luz que no era humana, una luz que solo podía venir del cielo. La niña sonrió con dulzura. «Dios me envió ese día», dijo con una paz inexplicable, «para probar tu corazón». Antes de que doña Marta pudiera reaccionar, la niña dio un paso atrás y con una suave ráfaga de viento desapareció entre el polvo del camino. Cuando doña Marta miró hacia abajo, solo encontró el ramo de flores sobre la piedra. Se desplomó de rodillas, no por miedo ni tristeza, sino por la certeza que llenó su ser. Había sido visitada por el cielo. El pueblo, ahora transformado, nunca olvidó la historia de doña Marta. El milagro que comenzó con un simple acto de generosidad se extendió más allá de su vida, convirtiéndose en una lección para todos los que cruzaban su camino. La abundancia material que había llegado a su vida por un momento fue solo un reflejo de lo que nunca se puede robar: el amor y la bondad, que siempre se multiplican cuando se dan sin reservas. Y así, con el paso de los años, la historia de doña Marta siguió siendo contada, no solo como un milagro, sino como un recordatorio eterno de que, incluso cuando parece que no queda nada, el amor compartido puede multiplicarse en milagros. Y cuando el corazón está lleno de gratitud, las puertas del cielo siempre se abren.